9 de la mañana, 3 minutos, y a continuación damos paso al panel titulado Centrales de Trabajadores, perspectivas de las organizaciones sindicales en las relaciones laborales con las empresas. En este siguiente espacio de discusión van a participar Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, Percio Yola Palomá, presidente de la Confederación General del Trabajo, y Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. La moderación estará a cargo del presidente de la ANDI, el señor Bruce McMaster. Todos nos acompañan de manera presencial. Señores, muchísimas gracias por su participación. Presidente Bruce, tiene usted la palabra. Muchas gracias, bienvenidos. Quiero darle una especial y calurosa bienvenida a mis compañeros de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, el doctor Luis Miguel Morantes, con quien hemos estado todos estos años, por lo menos los años que yo he estado y usted ha estado más, en la comisión, y además con los cuales hemos trabajado una gran cantidad de temas desde el punto de vista laboral. El doctor Francisco Maltés. Pacho, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No, señor, para nosotros es un placer realmente tenerlos a ustedes acá, y a Percy, con quien también hemos trabajado todo este tiempo. Pero no quiero arrancar sin antes recordar a un amigo nuestro, a Julio Roberto, que seguramente hubiera tenido que estar en este escenario. Se me corta la voz. Y hemos preparado un video para recordar a Julio Roberto. La ANDI rinde un sentido homenaje al dirigente sindical Julio Roberto Gómez, quien dedicó su vida a la defensa de los intereses de los trabajadores y a la defensa de la democracia. Su talento intelectual y su liderazgo lo llevaron a ascender en las organizaciones gremiales que siguen los lineamientos de la doctrina social, buscando el mejoramiento progresivo de los beneficios de los trabajadores. Julio Roberto se destacó por ocupar posiciones importantes. A nivel nacional estuvo por cerca de 30 años frente a la presidencia de la Confederación General de Trabajadores, CGT. A nivel regional llegó a presidir la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, y luego fundó la Alternativa Democrática Sindical, ADS. A nivel mundial fue miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, espacio en el que afianzó el valor del diálogo social y el entendimiento a soluciones pacíficas de los conflictos. Irrigaba confianza gracias a la claridad y transparencia en su actuar, lo que le permitía construir espacios de diálogo respetuosos en los que confluían para la búsqueda del bienestar colectivo. La ANDI hace un reconocimiento a su labor, su trayectoria y sus aportes en la construcción de una mejor sociedad. Siempre lo recordaremos como un demócrata, convencido del diálogo social con los empresarios y los gobiernos de turno, independiente de sus líneas ideológicas. Bueno, paz en la tumba de Julio Roberto, y ojalá todos seamos recordados como él. Entremos en nuestro tema. Sé que arrancamos emocionales. Contarles, y quiero agradecerle además a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, entre otras cosas porque decidimos hacer este evento. Ustedes se están dando cuenta, tenemos un distanciamiento, nos pusimos unas barreritas como para poder asegurarnos que tenemos el distanciamiento social y poder quitarnos las máscaras, pero sí queríamos tener la oportunidad de poder sentarnos todos, sentarnos de nuevo. Después de tantas reuniones que hemos tenido, después de tantas conversaciones que hemos tenido, pues teníamos bastante tiempo de no vernos. Nos vimos pues alrededor del mes de abril y el mes de mayo en un par de ocasiones, sí, pero en realidad no nos hemos sentado a hablar de los temas de trabajo y los temas laborales que son tan importantes para nuestro país en este momento. Tenemos en este momento una de las tasas de desempleo más altas de la historia en Colombia. Es una de las tasas más altas desde el punto de vista del informe nacional o del dato nacional, lo es también desde el punto de vista de las principales ciudades capitales, y lo es especialmente en términos de la tasa de desempleo femenino y de la tasa de desempleo juvenil. Y cuando uno combina desempleo juvenil y desempleo femenino, se encuentra con unas tasas realmente altas, tasas que en algún momento inclusive llegaron a superar el 30%, y hoy están casi que en un cuarto de la población que busca empleo, que busca oportunidades, de manera que ahí tenemos realmente un reto muy importante. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones, y lo hacemos permanentemente en la Comisión de Concertación, de que parte de los objetivos más fundamentales que tenemos de trabajo conjunto son los objetivos de reducción de desempleo y también de reducción de informalidad.
Ahí tenemos sin duda alguna como colombianos todos, independientemente de dónde estemos sentados y en qué escenario o qué escenario o estamento estemos representando, tenemos un reto gigantesco. De manera que yo quiero pues, tener la oportunidad pues, de conversar con ustedes tres sobre esos temas, sobre temas alrededor del mundo laboral, sobre temas alrededor de las oportunidades, necesidades, eventualmente sugerencias, cambios, propuestas que debamos hacer en un país como el nuestro para poder bajar esas tasas, especialmente de desempleo e informalidad. ¿Cómo hacemos también para tener cada vez más trabajo decente? ¿Cómo hacemos para incentivar que haya, además también, que el universo completo de las personas que eventualmente ofrecen trabajo pues cumplan con todas las normas legales, que cumplan con todas las normas de la OIT? Como ustedes bien saben, la ANDI es muy activa en el escenario de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Alberto Echavarría, nuestro vicepresidente que está presente en este momento aquí en el salón, pues es representante de los empleadores, de una muy buena parte de los empleadores en el Consejo de Administración y de alguna forma también ha estado permanentemente en esta conversación. Quisiera de pronto arrancar, y si les parece bien, como para ir definiendo el orden primero con Miguel Morantes y luego pues con Francisco para luego ir con Percy. Quisiera arrancar preguntándoles, bueno, ¿cómo ven la situación laboral actual en términos de qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Colombia en este momento para bajar ese desempleo? ¿Qué podemos hacer para bajar el desempleo juvenil? ¿Qué podemos hacer para bajar el desempleo femenino? ¿Y qué podemos hacer para bajar la informalidad? Y nos vamos dando una conversación, si les parece, lo más libre posible. Miguel, bienvenido, como siempre, a este escenario de esta casa que es la suya. Muchas gracias, doctor Bruce. Un saludo muy especial para toda la dirigencia de la ANDI, doctor Echeverría, doctora Imelda, todos con quienes hemos trabajado, pero obviamente no puedo relacionarnos a todos porque se nos va el tiempo en el asunto. Entonces, a todos un saludo muy fraternal, agradeciendo por la invitación que nos permite continuar nuestro diálogo, ¿no? El diálogo entre empleadores y trabajadores, que es muy valioso en cualquier sociedad para resolver las situaciones que se presentan y que son generalmente muy frecuentes. En primer lugar, pues les deseo que este Congreso de la ANDI, en medio de la pandemia, aún todavía con inciertas soluciones, sirva para cambiar o para hacer propuestas para cambiar definitivamente el asunto. Yo quisiera, pues, como una cuestión un poquito fuera del tema que me acaba de plantear, también agradecer la actitud que ustedes hicieron con lo de la reforma tributaria al ofrecer, pues, una salida para que no sean los trabajadores, como estaba planteado y como puede seguir estando planteado, quienes tengan que soportar el peso de esa reforma, ni la clase media que prácticamente está desapareciendo. Entonces también debo reconocerlo porque son acciones que son bien vistas y son beneficiosas y se deben reconocer en el momento oportuno. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bien, para lo de salir de la crisis y sobre todo del empleo, pues todos sabemos que tenemos que trabajar duro para cumplir con los objetivos del milenio. El primer punto es el de la pobreza extrema y el problema del hambre, el problema de la salud, y en el 8 que tenemos, el doctor Echeverría lo sabe muy bien, el del trabajo decente, que es la solución que propone precisamente los objetivos del milenio para resolver el asunto que usted está planteando aquí en primer lugar. Y está bien, nos parece muy pertinente que por ahí empecemos. En primer lugar, que ha sido muy preocupante para todos el desempleo en Colombia. Y bueno, yo acabo de escuchar al señor ministro que está hablando acá sobre la historia del asunto y bueno, coincidimos en algunas partes y en otras como que nos desfasamos. Pero en que el desempleo venía antes de la pandemia, venía galopante, ¿no? El desempleo venía creciendo, sí. Sí, el desempleo. O sea que había preocupación. La pandemia pues lo que hizo fue empeorar el asunto y lo agravó de tal manera pues que esa fue la preocupación general de todo el mundo. Y claro, en medio de la pobreza, que también era mucho mayor de la que se decía, se descubrió, en los primeros 3 días de la cuarentena, se descubrió que la población pobre de Colombia era mucho mayor que la que siempre se dijo. Y obviamente la pobreza se debe a que no hay empleo. Un trabajador que tiene empleo decente,
que tenga salario digno y todo, no es pobre, Sí. no es pobre, no está en la pobreza, está vulnerable, qué sé yo, bueno, pero ahí está. En cambio, quien no tiene empleo y la pobreza, y ese es un punto importante para resolver. Claro, la respuesta simple sería, bueno, generar empleo, pero ahora... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ahí está la complejidad. Sí, se habla de que la tasa de desempleo, por ejemplo, para las mujeres en la pandemia, que llegó al 30%, pero también escuché yo que el 34% en algún momento, 34%. Así es. Y la juventud de 24%. Entonces, pues una tasa de desempleo es alarmante y hay que hacer alguna cuestión. El gobierno está haciendo esfuerzos en medio de las normas para ampliar empleo. Nosotros tenemos que siempre estar vigilantes y hemos siempre manifestado que ese empleo para los jóvenes y para las mujeres, esos mayores empleos, deben ser con todos los derechos laborales, ¿no? Porque también ofrecen cosas que no son ciertas. Y aquí yo no sé si lo hablo de una vez, yo creo que sí, es que también el ministro acaba de decir que una de las soluciones que tuvo para eso fue el decreto de los pisos de protección social. Nosotros estamos en abierto desacuerdo con eso. Es el decreto 1174, que consideramos que esa no es la forma de resolver el problema del empleo. Pero él lo presentó acá en este escenario como la panacea, como que eso ha crecido enormemente y que ahora que la informalidad estaba desapareciendo. Claro, porque queda legalizada la informalidad. Es decir, un trabajador que reciben bajo el rigor de las normas del 1174, pues queda de una vez legalizado. Es decir, ya no es informal, pero aquí en la ley ya no tiene problema. Y entonces mejora las estadísticas, pero no mejora el empleo ni resuelve el problema de la pobreza. Yo creo que ahí tenemos que tener claro. Y que los BEPS son como la solución para la pensión, tampoco. Por eso le están poniendo otros remiendos y entonces ya le salen con otro decreto que diga que cuando se formalice, dijo él, ¿no? O sea que sigue siendo formal, pero ya en la estadística lo tienen como formal. Pero aquí él es consciente de que es informal, ahí lo acaba de decir. Y cuando se formalice, entonces ya esos BEPS pasan a una posible pensión, porque esos trabajadores son sin salario, por debajo del salario mínimo, sin ninguna estabilidad laboral, sin prestaciones sociales y por supuesto sin pensiones, sino con BEPS, que eso, cualquiera que haga la cuenta sabe que eso no va a servir para nada en el futuro. No necesitamos un estudioso del cálculo de las empresas, alguien con un lápiz y las tablas de multiplicar ya sabe que eso no va a alcanzar para vivir dignamente. Por consiguiente, consideramos que ahí está un problema de esos. Perdón, Miguel, solo como para una cosa operativa, como queremos tener varias intervenciones, sí. Vale la pena si vamos haciendo la cosa. Sí. Y yo voy dando la palabra y luego tienes varias otras oportunidades. Bueno, dejémoslo ahí y sigamos con la No sé si querías rematar este pedazo. Es como buscar empleo. Dije que esa no, ¿cierto? Sí. Es la otra. Hay algunas en las que en que el gobierno está subvencionando las empresas para la nómina. Sí. Esa nos parece bien, y debe seguirse y debe ser mejor. Profundizarse. Obviamente. Es decir, a la empresa hay que protegerla. La empresa, a las grandes, a las menos grandes, a las medianas, a las pequeñas y a las microempresas. Pero entre más pequeña hay que ponerle mayor fuerza. El Estado tiene que hacerlo, vale la pena que manifestemos que desde parte del sindicalismo nosotros queremos que la empresa esté apoyada. Jamás hemos dicho que no. Hemos discutido es porque de pronto, bueno, como en la pasada reforma tributaria de la cual ya hablamos, pues decíamos que fue injusto darle a ellos todo y a nosotros nos pusieron a declarar renta y a descontarnos la retención en la fuente y otro poco de cosas. Eso no es así. Pero bueno, buscar empleo. Hay en Colombia muchas cosas por hacer, en obras públicas, finalmente, ¿no? Sí. Carreteras, puentes, estamos atrasadísimos en eso. Ahí hay una fuente de empleo enorme.
y en cambio no tanto la minería. La minería extrae dinero, se enriquece mucha gente, pero los trabajadores que utiliza son cada vez menores. Y seguramente seguramente va a ser, eso se va a agravar porque hay ya máquinas con la inteligencia artificial que hacen el trabajo de la extracción con una técnica enorme y se llevan nuestra riqueza y dejan muy poco acá y no generan empleo. Sí. Ahí tenemos, esa es una cuestión en la que tenemos que definir y es una de las propuestas que hemos hecho. Yo ahora me siento en desventaja de estar como moderador porque me gustaría darte algunas discusiones y algunos debates que, bueno, ahora voy a aprovechar mi capacidad de sería bueno. para decirte que yo estaría en absoluto desacuerdo que se acabara la minería. La minería genera mucho empleo, Miguel, genera recursos para las regiones, pero esa es una conversación distinta. Y bueno, tendremos otra oportunidad. Bueno. Francisco Maltés, la misma pregunta yo te diría, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos este reto tan grande, tenemos este reto inmenso, y yo creo que algo de lo que dijo Miguel tenemos que, sin duda, sacarlo adelante. Al final, las empresas generan empleo, eso está implícito en toda la conversación, son las que generan el empleo, son las que generan la mayoría del empleo en un país como Colombia. Y luego, el empleo es la mejor forma de combatir la pobreza. Seguramente está acompañado de muchas otras cosas, está acompañado de que haya una buena educación para que además cada vez haya mejor empleo, para que haya mejor remuneración. Bueno, ahí hay una gran cantidad de temas. Pero yo quisiera preguntarle a Francisco Maltés, si usted tuviera la oportunidad hoy en día de tomar algunas decisiones o de hacer algunas recomendaciones para lograr reducir el desempleo y la informalidad en Colombia, ¿qué haría? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante este tipo de espacios para que fluya el intercambio de opiniones y ojalá el diálogo social en Colombia, que es lo que hoy se requiere para solucionar lo que hemos llamado el estallido social. En segunda instancia, creo que también deberíamos de recordar a Andrés Mauricio Ramírez, un gran ser humano, un hombre que buscaba siempre el consenso, que buscaba acuerdos, y un gran ser humano. Creo que también compañero nuestro en merece la comisión, tienes toda la razón, sí. ser reconocido porque hizo parte durante muchos años de la Comisión Nacional de Concertación. Creo que en esta coyuntura tan particular que está viviendo Colombia, lo más inteligente hubiera sido haber acogido la propuesta de la ANDI por parte del gobierno para que la reforma tributaria del 2019 se inaplicara. Eso nos hubiera evitado de pronto muchísimos muertos. Y el fondo de esa reforma, que era devolver unos recursos, sin duda hubiera contribuido a que no pasara lo que pasó, porque aquí el empleo es una variable dependiente y la variable dependiente del empleo es de la demanda agregada, depende de la demanda agregada. Y si no hay recursos para que la gente compre, por supuesto que no va a haber demanda agregada y no va a haber empleo. Entonces aquí entramos en discusión sobre el tema de los impuestos, aquí entramos en discusión sobre el tema de las ganancias. Y efectivamente, para que haya demanda agregada, para que haya trabajo, necesitamos buenos salarios. Necesitamos buenos salarios y ojalá, esa es la discusión que tenemos, menos impuestos indirectos. Creo que aquí lo que ha venido pasando, recordemos que el índice Gini pasó en esta etapa del 0,517 a 0,54, significa que hay mayor pobreza, pero por otro lado hay mayor concentración de la ganancia. Creo que esa posición de la ANDI de que devolver la reforma tributaria en aplicar frente a la que había planteado el gobierno, sin duda es un avance porque eso permitía mantener el poder adquisitivo de los colombianos y las colombianas. Y manteniendo el poder adquisitivo, habrá demanda agregada y habrá trabajo. Entonces, hoy necesitamos buenos salarios. Los países de mayor crecimiento económico tienen salarios altísimos, no tienen bajos salarios. Entonces,
Por eso creo que, si bien es cierto, fue muy importante la posición de la ANDI de que sin aplicar a la reforma tributaria el 19, también tenemos que pensar en qué pasa con las 226 exenciones que hay en el estatuto tributario, que contribuyen a que sin duda los empresarios paguen menos, y como paguen menos, los de a pie tienen que pagar más y disminuyen su capacidad de compra. Hoy Colombia requiere una nueva agenda social y sin duda el tema de los impuestos es importante porque se debe hablar de impuestos, de salarios y de trabajo. Hablar de solamente de una de las tres variables es muy complicado. Por eso creo que para que haya trabajo decente, para que haya más puestos de trabajo, para que haya más demanda, tienen que haber mejores salarios. Las personas que no trabajan tienen que tener ingresos decentes. 60.000 pesos al mes no arreglan el problema del hambre en Colombia. Entonces creo que en estos debates también hay que poner el tema tributario en la mesa porque es parte de la otra pata que tiene que ver con el tema del trabajo. Y termino diciendo, es positivo la posición de la ANDI de haber propuesto en el momento que era que se inaplicara la reforma tributaria del 19, pero también creo que es importante que hablemos de las 226 exenciones que hay en el estatuto tributario, que sin duda pueden aumentar las ganancias, pero contraen la demanda porque otros sectores tendrían que pagar más impuestos. Pero Francisco, yo sí quisiera hacer una pregunta. ¿Usted no estaría de acuerdo? Bueno, yo no le digo nunca a usted, a Francisco, le digo, tú no estarías de acuerdo. Tú no estarías de acuerdo. A eso vinimos. Exactamente. Tú no estarías de acuerdo con que al final hay que crear las condiciones lo más atractivas posibles para que cada vez haya más empresas en nuestro país. Es decir, realmente la generación de empresas realmente es un ejercicio internacional, es un ejercicio de competencia internacional. Es decir, las empresas nuevas deciden, incluyendo las colombianas, deciden si se ubican en Panamá, si se ubican en Argentina, si se ubican en Brasil, si se van para el Lejano Oriente, si se van para Turquía. Y en ese orden de ideas no parece que haga sentido, digamos, en forma estructural generar condiciones atractivas para que aquí a Colombia vengan más empresas y tengamos más empleo. Esa lógica ¿no te parece que pudiera terminar dando buenos resultados, por decirlo de alguna forma? Hoy lo que viene sucediendo en esta pandemia, lo que ha contribuido es a una mayor concentración del ingreso. Eso es indudable. Y hay que mirar al norte también. Y en el norte, lo que ha planteado el presidente de los Estados Unidos es cómo se aumentan los impuestos a las grandes empresas para que contribuyan al desarrollo social. Esa es otra mirada de la economía. Claro, él habla de llegar al 29% en total, ¿no? Sí, pero subiendo. No, entiendo, Entonces, pero perdón, te voy a interrumpir, no quiero ser grosero en esto, pero es que tienes toda la razón y me gusta ese ejemplo porque ese ejemplo nos permite hablar de contra qué estamos compitiendo. Es decir, ya hoy en día estamos poniendo sobre la mesa, digamos, algo como el 35%, que no va a ser tan competitivo con el 29% al cual eventualmente va a llegar Estados Unidos. Y como estamos hablando de competencia, de dónde se ubican las empresas, claro, lo que pasa es que ellos vienen del 21, que es una cosa distinta que era lo que había hecho el presidente Trump. Y perdón que te interrumpí, pero es para poner simplemente elementos adicionales sobre la mesa. El significado político de la propuesta del gobierno de los Estados Unidos de subir el impuesto a la renta es que las empresas tienen que poner más de lo que han puesto. Y esa es la discusión también que ha habido en Colombia. Y la nueva propuesta de subir el impuesto de renta al 35% implica que los empresarios también tienen que poner más. Y si los empresarios tienen que poner más y los otros menos, la pregunta es, si tengo menos impuestos gravados con IVA como se pretendía en la reforma tributaria, ¿qué va a suceder con mi capacidad de compra? Va a aumentar. Claro. Y si aumenta la capacidad de compra, ustedes pueden vender. Y si ustedes pueden vender, pueden ganar. Pero si sucede lo contrario, que tenemos mayores impuestos indirectos y menos capacidad de compra, ustedes venden menos. Ese es el debate que hay en el mundo de la economía, que creo que se tiene que dar alrededor de todo lo que ha pasado en Colombia, porque el índice Gini que está subiendo
Claro, yo celebro, digamos, que este debate se dé, y lo sabe, porque además lo hemos tenido Sí, sí. en privado y me gusta hacerlo. Y yo celebro que este debate se dé, y ya voy con Percy, pero solamente quiero dejar como una puntadita allí. En el cálculo del Gini en particular, uno no está comparando empresas contra trabajadores, uno está comparando gente más rica contra gente menos rica. Y las empresas son realmente Capacidad de compra, indica. de las personas, por supuesto, no de las empresas. Pero las personas, sí. ¿Cierto? Son personas. Entonces, lo que te estoy diciendo es que no contrapone empresas a personas, sino contrapone eventualmente personas con mayor capacidad de compra, mayor poder adquisitivo, con personas con menos poder adquisitivo. Eso es lo que realmente se sobrepone, se compara allí. En ese orden de ideas, nosotros, y fíjate lo que decían en el video ahorita Pedro Lopera y Candelo, que el video que pasamos ahorita, que por cierto van a estar aquí en el foro, creo que mañana, ¿verdad? ¿Mañana están? El jueves van a estar con nosotros, ellos dos, ese par de jóvenes que son defensores de la actividad empresarial porque genera empleo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, el tema del Gini es un tema realmente de personas y no de empresas. Y yo creo que Colombia comete, y no estoy hablando ni del caso ni de Francisco, ni siquiera de este escenario, Colombia a veces comete el error de asimilar personas ricas a empresas, y no es así. Las empresas son los vehículos para producir cosas, y de hecho hay empresas estatales muy exitosas que producen una gran cantidad de beneficio para la gente. Pero bueno, quería dejar eso sobre la mesa, Francisco, y ya vuelvo contigo, o si quieres decir algo más. No. Bienvenido. Percy, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias además por haber tomado la posta que te dejó Julio Roberto, nuestro amigo, el amigo de todos nosotros. Has estado involucrado en esto todo el tiempo hemos estado juntos también desde hace tantos años ya. ¿Cómo lo ven ustedes desde la CGT? Tú dices, bueno, si tenemos que en este momento enfrentar un desempleo tan grande, un nivel de informalidad tan grande, ¿qué proponemos nosotros que se haga? ¿Qué harías tú? ¿Qué sugerencias? ¿Qué pondrías, digamos, como ideas sobre la mesa? Ya, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a esta 77 Asamblea Nacional de la ANDI. Agradecer el homenaje que se le rinde a Julio. Indudablemente, bueno, nos hace mucha falta. Y no ha sido fácil en la CGT ocupar el cargo, la responsabilidad que tenía un hombre como Julio, que dirigió por más de 40 años la Confederación. Así que gracias por eso y también por esta invitación. Es una buena señal, propiciar el diálogo social de cara a diferentes posturas que plantean a veces como una confrontación permanente entre el empleador, el trabajador, el propio gobierno. Y bueno, frente a eso también tenemos que luchar porque hay sectores que indiscutiblemente cuestionan la disposición para el diálogo y la construcción de acuerdos, entre otras cosas, por los temas de confianza que tenemos en los órganos de diálogo social, en la comisión de concertación, por ejemplo. Entonces, frente a eso, hablando de legados, yo quería hoy recordar que ahora en octubre se cumplen 3 años de que la CTC y la CGT, hablando desde el punto de vista de los trabajadores, firmamos con el actual gobierno un pacto por trabajo decente. Infortunadamente ese pacto por trabajo decente no se cumplió. Uno observa inclusive que luego se han suscrito, bueno, como si fuera una costumbre, pacto por trabajo decente con las empresas temporales, pacto por trabajo decente en el sector salud, en X, pero tomamos el tema de trabajo decente ya como parte del paisaje de hablar de trabajo decente, pero en la práctica tal vez no implementamos el contenido en acuerdo como ese.
Bueno, la CGT en vida de Julio presentó en la Comisión de Concertación prácticamente una cartilla con una serie de propuestas en materia de generación de empleo, desde las más básicas hasta algunas más complejas. Y en esto yo quiero recordar que el hecho de que se hubiera presentado un pliego de emergencia en vida de Julio, el 20 de junio de 2020, tenía aspectos que tenían que ver fundamentalmente con eso. Cuando el tercer punto habla de la defensa de la producción nacional, habla de la producción campesina, agropecuaria, artesanal, cuando plantea igualmente cómo se deben mantener los subsidios para las pequeñas y medianas empresas, pues lo hace en perspectiva precisamente de algo que decimos con frecuencia en la CGT, es que somos la Confederación General del Trabajo, no de trabajadores, pero de trabajo, porque consideramos que si no hay empresa, no hay trabajo, no hay sindicato y no hay reivindicaciones. Y en ese sentido estamos de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, que indiscutiblemente tenemos que apuntar a la generación de empleo. Yo creo que hay un escenario que es la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que por cierto en medio de la pandemia pues no ha operado, como muchas cosas no han operado, y seguramente si hubiéramos tenido escenarios de diálogo y nos hubiéramos podido escuchar, no hubiéramos llegado de pronto a las circunstancias en que llegamos, primero con el paro del 21 de noviembre de 2019 y luego con este paro del 28 de abril, porque no pudimos, como hasta ahora no ha sido posible, negociar con el gobierno. También hay que decir que en esa comisión de concertación se había planteado una posibilidad a través de la misión de empleo de poder tener ese intercambio para construir entre el sector empresarial, el gobierno y los trabajadores este tema que hoy se ha planteado como la principal preocupación, y es cómo generamos empleo o trabajo digno en el marco de lo que ha planteado la OIT y lo que caracteriza el Objetivo de Desarrollo 2030 número 8. Ahí creo que eso tendríamos que ver cómo se reconstruye un escenario que nos permitiera, tal vez de manera más tranquila, procurar dar respuestas a esas situaciones que se plantean hoy de cómo, en qué condiciones, cómo hacemos para que haya inversión en perspectiva de crear empresas y generar empleo. Ahí también es pertinente recordar, después de lo que decía Pacho, cómo la secretaria del Tesoro norteamericano dice o hacen prácticamente un cuestionamiento a esa competencia que tenemos en los países, particularmente en los países en vía de desarrollo, de cómo se reducen los impuestos para llamar la inversión extranjera, y después no tenemos cómo dar respuesta a esa agenda social a que hacía referencia Pacho. Y indudablemente el haber fracasado en la posibilidad de construir alternativas para generar empleos y dar salidas a ese impacto que tiene hoy entre los jóvenes y las mujeres, nos trae un remedio como el 1174, que resultó peor que la enfermedad y nos generó mayores dificultades, y que hoy persiste en el debate
que damos tanto ante la OIT como aquí ante las autoridades judiciales en perspectiva de, como decía Miguel Morantes, de rechazar de nuestra parte lo que consideramos que no es un piso mínimo, sino que está por debajo de lo que debería ser ese piso mínimo. Percy, mencionaste las declaraciones de la señora Yellen y estaba recordando un artículo hace 2 semanas del The Economist donde se habla justamente de lo que ella dice y hace una referencia a Colombia. Y dice que entre otras cosas, y habla como de las causas del paro y no sé qué, y dice que el gobierno había lanzado una misión, es que tocaste 2 temas que están tocados en ese artículo, que el gobierno había lanzado una misión, Pacho lo leyó parece, sí, el gobierno, y dice que el gobierno había lanzado una misión y que la misión no recibió el beneplácito, el respaldo, la acogida por parte del sector, el sector sindical. Y que en razón de eso la misión, bueno, ya habla de Santiago Levy, de su liderazgo ahí, y dice que la misión, que en razón de eso todavía pues no tenemos como un camino realmente para dar estas discusiones. Dijiste ahorita, de repente hay que buscar un camino distinto. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eventualmente dar esa discusión bien dada que nos conduzca realmente a tratar de conseguir? Y todo el mundo entiende, ustedes representan unas cosas, nosotros representamos otras, pero al final todos tenemos el bienestar general como objetivo fundamental de mediano plazo, pues, como objetivo fundamental. ¿Qué pudiera hacer uno? O uno tiene que reformar la misión, o tenemos que tener una diferente, o tenemos que tener un escenario distinto. ¿Cómo lo harían? ¿Qué se te ocurre ya que lo mencionaste? Yo creo que es que hay un tema medular en todo esto que es el tema de la confianza, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo, por lo menos en CGT se preparó un equipo para eso, y creo que lo hicieron todos los compañeros porque todos acreditamos un grupo de personas que íbamos a trabajar en eso, previa la elaboración o respuesta de un cuestionario que se hizo. ¿Qué sucede? Estamos en eso cuando el gobierno, de manera imprudente, diría yo, indiscutiblemente tenía un artículo en el plan de desarrollo que decía que podía expedir un decreto como el 1174, pero en vez de aguardar que surgiera dentro de ese escenario la discusión de esos temas que plantearon ahí, trabajo por horas, en qué condiciones inferiores al mínimo, sin seguridad social, por el régimen contributivo sino subsidiado, todo lo que contiene la norma. Al expedir eso, ¿qué hizo? Pues hombre, decir, ¿para qué vamos a un escenario cuando el gobierno no espera y por lo menos nos manda lo que mencionó Morantes en el sentido de que era una reforma laboral y pensional en un solo paquete? De tal manera que yo lo que creo es que debemos hacernos el propósito. Hoy la OIT dice que esta reactivación debe estar centrada en las personas y en la declaración de la 109 conferencia marca una serie de líneas ahí que indiscutiblemente plantean también los desafíos que tiene el movimiento sindical frente a este tema de la reactivación, y frente a esos desafíos deberíamos darnos la oportunidad de abrir una discusión sobre eso que parta indiscutiblemente de las lecciones que hemos aprendido sobre por qué hemos fracasado en el pasado, sobre por qué no funciona un poco el tema de la comisión de concertación, o por qué firmamos pactos por trabajo decente y luego no los honramos, por qué no lo que decimos ahí en la práctica no lo llevamos a realidades para poder tener algo que digamos esto es tangible, salió del papel y de las palabras a los hechos. Yo creo que, como decían por lo menos en mi casa, mi mamá
obras son amores y no buenas razones. Gracias, Percy. Miguel, en ese mismo orden de ideas, ¿cómo hacer para avanzar? Listo. Digamos, se presenta el problema, se presenta dice Percy, un problema o un impasse en términos de confianza, lo que de alguna forma modifica la dinámica que se estaba dando alrededor de poder tener una misión que nos ayudara a trabajar, que en realidad ya no es obligatoria, porque ya en realidad la misión es más bien un documento o un grupo técnico alrededor del cual eventualmente, digamos, luego nos sentamos los agentes y los actores de la sociedad a trabajar. ¿Cómo hacer para seguir adelante con eso? Yo creo que hay que retomar de alguna forma la dinámica en la versión de la misión o en otra versión. ¿Qué se te ocurriría, Miguel, que uno puede hacer de aquí en adelante y qué sería aceptable para ustedes? Sí, bueno, se ha venido trabajando, eso no se quedó ahí, por razones obvias. Claro. Sería irresponsable no estar activo trabajando en eso y venir a decir aquí que se necesita hacer eso. Eso no sea congruente. Entonces, mire, el asunto es el siguiente, es que cuando a nosotros nunca nos llamaron para decirnos vamos a hacer una misión de empleo, el doctor Echeverría, que es miembro de la Comisión de Concertación, y usted también, y que en ocasiones, bueno, siempre está, pero a veces... ¿Qué me quiere decir, Miguel? Que pronto no estaba el día en las últimas reuniones y tampoco escuchó nunca que nos propusieron que si creábamos una comisión de empleo. No. Cuando nos dijeron de la misión de empleo, era porque ya la tenían creada. Ya está definida. Estaba definida, y no solo creada, sino que ya estaba hecha. O sea, ¿le hubiera gustado que le preguntaran antes? No, que hubiéramos ayudado a construir la temática. Sí, que lo hubiéramos hecho juntos. Sí, claro. Entonces ya llegaron ahí, cuando dijeron, no, aquí falta tal tema, falta otro, falta este. Entonces nosotros dijimos, aquí no, bueno, estamos en eso. Hicimos una reunión para agregarle temas, para buscarle salidas. Bueno, una reunión no, lo hicimos por Zoom. Por Zoom. Mandamos unas cuestiones allá, reunión no se hizo nunca ninguna. Es decir, reuniones en que la misión estuviera ahí nunca la hicimos. No, nunca se hizo, nunca ocurrió. Y entonces, pero sí, entonces nos mandaron, no, ya está hecho, está así. Y nos mandan todo ya desarrollado, todo. Y bueno, entonces ahora viene la discusión. ¿Cuál discusión? Si ustedes ya tienen una decisión. Y bueno, pero aún así, con que no nos tomaron en cuenta, nosotros íbamos a intervenir. Y entonces fue lo que ya dijo Percy. Conseguimos los expertos, hicimos nosotros mismos nuestro curso de adiestramiento rápido para cuadrarnos dentro del marco de la tal misión de empleo. Y resulta que bueno, estando en eso, que fue el 27 de agosto, aparece el decreto 1174, que prácticamente ya nos deja sin palabras. Digo, bueno, ¿y ahora ya qué? Con esto no podemos seguir discutiendo una cosa para la teoría, pero en la práctica nos van a hacer un trabajo de trabajo no digno, de trabajo no decente, es decir, violando el pacto, aquel de que habla Francisco, que es del movimiento sindical, además, y de los empleadores y del gobierno, el 7 de octubre del 2018, sí. Bien, entonces decidimos retirarnos de la Comisión de Empleo, de la tal misión de empleo. Nos retiramos, pero la misión la habían creado tripartita, sin ser tripartita, no estaban ni los empleadores ni los trabajadores, la hizo el solo gobierno, porque a los empleadores tampoco los habían invitado. Que sepamos nosotros, y por lo menos oímos la queja ahí, que tampoco los habían invitado. Ese fue el asunto. Pero finalmente nosotros hicimos una misión, así la llamamos, ¿no? Misión alterna de empleo. Y se ha ido trabajando con algunos expertos porque no podemos perder ya ese para dar su... Pero tiene que hacer la tripartita, Miguel. No puede hacerla solamente usted. No, aquí lo estamos haciendo nosotros para preparar nuestra parte, ¿no? No, pues está muy bien. De las tres, está para apoyarlo un poquito, era para apoyarlo. De las tres. Estoy diciendo que nos preparamos nosotros para luego entrar en el momento que sea necesario, pero nosotros estamos pidiendo que el 1174 debe ser derogado, porque con ese decreto atravesado ahí, los desarrollos no pueden ser. Ya. Quiero cambiar un poquito de tercio, Francisco, a menos que quieras decir algo sobre eso, pero
Pero para plantear, yo diría uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. A uno le da la impresión de que el mundo está andando a grandes velocidades en muchísimos frentes. En los frentes tecnológicos, en los frentes de movilidad, en los frentes de... Inclusive se está aumentando, como veíamos algunas cifras, si ustedes tuvieron oportunidad de ver algunos de los conferencistas de ayer, veíamos algunas cifras en donde las brechas están aumentando significativamente entre los países más desarrollados y los países como nuestro en vías de desarrollo, o peor con otros países. Y dentro de eso, digamos, el papel del sector laboral pues es importantísimo, y el sector del trabajo y del talento y de la aplicación de las mejores prácticas y de las mejores condiciones también. A mí me preocupa, y lo digo más bien una cosa personal y también a la institución, digo a la ANDI, le preocupa que uno eventualmente no tenga ajustes suficientemente veloces desde el punto de vista laboral para poder ajustarse al nuevo mundo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema de que uno pueda tener gente aquí que trabaja en iniciativas que están en otros lugares o que sean remotas, o que eventualmente haya movilidad en el trabajo, o que eventualmente haya capacidad de poder involucrar, digamos, a los desarrolladores colombianos o a jóvenes talentos en el tema digital, en las cosas mundiales. Entonces, si es legítimo, o sea, si uno parte de esa base y uno dice, bueno, es legítimo preocuparse por eso, ¿qué deberíamos hacer en Colombia para poder ajustarnos como a ese nuevo mundo laboral que sin duda va a cambiar? Lo dice la OIT, lo dice todo el mundo va a cambiar en los temas laborales. A veces siente uno que somos, y digo, me incluyo allí, porque además como Miguel dijo ahorita, usted también es parte de esa comisión, siento que somos como lentos, digamos, siento que somos demasiado pausados, que los cambios nos cuestan trabajo, que las transformaciones nos cuestan de verdad. ¿Cómo lo ves, Francisco? ¿Cómo te parece que uno debiera actuar frente a semejante desafío? Porque si uno se queda en estas cosas, pues al final quien termina pagando esto pues es la gente, ¿no? Sobre el punto anterior quisiera decir que este es el gobierno de las misiones fallidas. Una misión de empleo que no ha rendido el informe todavía. Por ahí lo que se conoce extraoficialmente es que con las mismas recetas quieren resultados diferentes, y eso va a ser imposible. Llevamos con las mismas recetas 30 años, que es disminuyendo el salario y el empleo no aumenta. Y la otra reforma fallida es la de los expertos tributarios, que hace unas recomendaciones y el gobierno no las acepta. Este es un gobierno de las misiones fallidas. Por supuesto que el mundo del trabajo está cambiando y va a continuar trabajando y va a continuar cambiando, pero hay cosas que siempre se necesitarán. Entonces, algunas ramas de la producción se van a mantener, por supuesto. ¿Y cómo aportamos a la transformación del mundo del trabajo? Creo que tanto el gobierno como los empresarios tienen mucha responsabilidad, y es esta. ¿Qué tipo de jóvenes están emigrando hoy? ¿Y quiénes emigraban en los años 60, 70 y 80? Porque eso tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver con los avances y desarrollos tecnológicos, y tienen que ver con un nuevo mundo de trabajadores. Y entonces uno observa hoy que, a diferencia de los años anteriores, los que emigran son los jóvenes con mayores estudios en el país. ¿Y por qué emigran los jóvenes con mayores estudios? Porque van al mundo del trabajo y entonces a un profesional con una especialización, de pronto con un magíster, le ofrecen 1.200.000 pesos de salario. Después de que se ha invertido los padres en la educación de esa persona 60, 70, 80 millones. Creo que eso es una reflexión que se tiene que hacer aquí en la Sí. ¿Qué sucede con esos jóvenes? Porque entonces aquí estamos preparando a los jóvenes para que trabajen en el resto del mundo. Hay 5 millones de jóvenes por fuera, con los mayores niveles de capacitación. De colombianos, ¿no? Sí, de colombianos. De jóvenes colombianos. Y se van porque el salario es malo. ¿Cuál es la reflexión de los empresarios sobre ese tema? Es inmensa, así que te la respondo. Sí, pero claro, por supuesto, porque esto hace parte del debate de cómo ustedes pagan salarios bajos.
Y quieren entonces No. que todo mejore cuando pagan bajos salarios. Y tú sabes que no es así y no ha sido el tono, digamos, de la conversación. No, pero es 1.200.000 que le ofrecen a un joven que está empezando. No, pero son cosas como completamente distintas las unas de las otras, digamos, porque en realidad lo que tenemos en este momento es un mundo que está cambiando, que tiene brechas grandes entre países y que los países son los que les están generando oportunidades distintas a las personas. La pregunta que tenemos que resolver nosotros es ¿qué hacemos nosotros para ser suficientemente buenos acá, para que en Colombia haya las oportunidades, para que tengamos las oportunidades de trabajo, para que tengamos las empresas, para que tengamos el valor agregado, para que seamos capaces de producir riqueza para mucha gente? Ese es el reto que tenemos. Cuando yo voy inclusive a permitirme tener una divergencia contigo en esto, Pacho. A mí me parece que nosotros tenemos la responsabilidad entre todos, más que estar, digamos, nosotros controvirtiéndonos los unos a los otros, de construir alternativas buenas, y es un poco lo que yo sí quiero propiciar, de construir alternativas buenas, porque es la responsabilidad que tenemos nosotros. Esta generación que está en este momento trabajando aquí tiene que dejar una cosa que sea mejor que la que encontró. Y para eso hay que trabajar. Entonces, digamos que la conversación, digamos así, ustedes no pagan, ustedes sí pagan, pues es decir, al final la sociedad es un círculo grande que incluye oportunidades y que incluye oportunidades además a nivel internacional, y que esas oportunidades a nivel internacional tenemos que construirlas entre todos. Por eso queremos un país que tenga la posibilidad de hacerlo. Y por eso te quiero hacer esta respuesta y te quiero dar esta respuesta. Por supuesto que nosotros, hoy, ¿qué se requiere en este país? Hoy en este país, el estallido social del 28 de abril ha puesto una agenda en discusión, una agenda social, que por motivos de la guerra nunca se había puesto en el centro del debate. Eso es indudable. Y hoy, para que mejoren las condiciones de los ciudadanos, de las personas de a pie, hoy necesitamos un nuevo pacto social. Y ese es un pacto social de toda la sociedad y todos poniendo. No puede ser un pacto social donde los demás ponen y yo no pongo. ¿Cómo debería haber sido la misión de empleo, por ejemplo? La misión de empleo debía haber sido con expertos de las universidades públicas, de las universidades privadas y con los actores sociales del mundo del trabajo. ¿Cómo es que en una misión de empleo no están los actores del mundo del trabajo, ni los empresarios, ni los trabajadores? Entonces, hoy requiere la sociedad colombiana un nuevo pacto social donde se construya entre todos y todos pongamos. Y como dice la Constitución, los que más tienen, más ponen. No puede ser al contrario. Una pregunta, Francisco, te hemos oído en los medios de comunicación, porque fuiste vocero además del paro, varias veces hablar del nuevo pacto social. ¿A qué te refieres cuando dices eso? Hoy Colombia requiere una disminución sustancial de la pobreza. Sí, en eso estamos de acuerdo, sí. Y eso se hace con billete. 3,5 millones de jóvenes que no tienen oportunidades de laborar, que no tienen posibilidades de estudiar, no tienen posibilidades de trabajar, Sí. que necesitan llevar algo. La discusión de esos jóvenes que han estado en el paro, ¿cuál es? Necesitamos llevar algo para la mesa esta noche. Bueno, en ese nuevo pacto social, aquí tiene que haber una política para la juventud. Sí. El gobierno está interesado en una política para la juventud, haciendo una cosita allá, otra cosita allá. No, hay que hacer una política. No hay que hacer pequeños programas que no solucionan el problema y van a contribuir a calmar unos días, pero sin solución. Sí. Esos 3,5 millones de jóvenes necesitan soluciones. ¿Qué necesitan? Empleo. ¿Qué necesitan? Oportunidad. ¿Qué necesitan? Reconocimiento social. ¿Qué necesitan? Ser tenidos en cuenta. Aspectos educativos, de trabajo y sociales. Hoy el gobierno, ¿qué les ofrece? Nada. Una elección de los consejos juveniles que no tienen ninguna capacidad de decisión. Eso es una burla para los jóvenes, que los nombren en unos consejos, que tengan, entre comillas, unas dignidades y lo que ellos decidan nunca se va a tener en cuenta, no es vinculante. Pero, hoy los jóvenes necesitan reconocimiento social. Sí. Y eso que está haciendo el gobierno no es reconocimiento, es una burla a lo que ellos puedan decidir. Entonces la pregunta, termino ahí, es, bueno, ¿el gobierno qué les ofrece a esos jóvenes? Sí.
Y también la pregunta es, ¿y los empresarios qué le van a ofrecer? Exacto. Entonces, necesitamos un pacto donde estén incluidos también los jóvenes. Sin duda. Entiendo y me queda claro, digamos, la forma como lo estás diciendo, porque al final estamos hablando de algo en lo cual estamos de acuerdo. Al final estamos hablando de algo en lo que... tocaste dos temas que para mí son fundamentales y lo han sido, además, también en mi desempeño profesional, ustedes lo saben, además, que son la superación de pobreza y la construcción de oportunidades para los jóvenes, pues como política de Estado y como una decisión de nuestra sociedad. Y en eso es algo que podemos y debemos trabajar todos y en eso estoy de acuerdo. Entonces, en eso nosotros estamos de acuerdo. Tenemos que siempre trabajar muy bien. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos es el ejercicio de tratar de entender qué es lo que es posible en cada instante, cómo se logra y cómo se puede hacer que haya nuevas cosas que sean posibles, que es el trabajo que hay que hacer en las sociedades. Y volviendo al tema del nuevo mundo del trabajo, ya tenemos pocos minutos, pero no quiero dejar de conocer tu opinión sobre ese tema. Del nuevo mundo del trabajo, ¿qué debería hacer Colombia para poder realmente ajustarse y no quedarse atrás en normatividad, en oportunidades, en estructura, en operatividad? A ese nuevo mundo del trabajo, al mundo del trabajo que se está transformando. Entre otras cosas, una pregunta que no quiero que se me quede en el ambiente en los 8 minutos que tenemos, a ver quién se anima a responderla, es si debería uno tener en un momento dado o no, deberíamos tener, por ejemplo, normatividades diferenciadas entre el campo y la ciudad, entre el mundo rural y el mundo urbano. Ahí hay un tema de informalidad gigantesco, lo sabemos, más del 80-86% de informalidad, desempleo grande, pobreza muy grande también. Hay que decir que el desempleo, entre otras cosas, en el campo en este momento es menor que el de las ciudades, pero eso es algo que vale la pena pensar o no, eso es algo en lo cual debemos gastarnos un tiempo de tratar de generar conversaciones constructivas, o es algo que debemos dejar ahí porque está bien, digo. Bueno, yo le gasto un minuto para que los demás... Miguelito, adelante, por favor. Bueno, sí, la diferencia del trabajo en el campo y sí. Es diferente que en la ciudad. Sí. Yo soy campesino, me crié en el campo hasta bastante grande y sé cómo funciona las personas que recogen café o ayudan a cosechar tabaco o arroz o otras cosas, ya, ahí sabemos. Y es diferente, claro, son personas que llegan al lugar cuando hay cosecha. Y se van, cuando termina ahí, van a otro, son nómadas. Y obviamente van con esposa, niños, sí. Y ellos los cuidan, y hay una cuestión complicada, que obviamente debe haber, la mano del Estado nunca ha estado con ellos, jamás. Ni cuando yo era niño, ni joven, hasta ahora no se sabe. Y aún estamos en discusión de cómo hacerlo. Todavía sigue siendo igualito, sí. Sigue siendo igualito. No ha habido ningún arreglo. Y por el contrario, las normas que han intentado ponerle son más peligrosas que el sistema actual, porque los amarran a una sola cuestión y no se resuelve el asunto para nada. Por ejemplo, la gente que cosecha café es por la cantidad de grano que logren retirar de la mata, lo pesan y así tienen el salario. Así lo remuneran, sí. La remuneración. Y no hay ninguna cesantía, no hay absolutamente ninguna prestación social, ni médico, ni nada de salud. Eso es bueno que el gobierno estuviera ahí. Y ahí estarían los pisos de protección, pero no los del 1174, ¿no? Sino los pisos de protección de la recomendación de la OIT 202, que claramente dice cómo es, ¿ya? Y que este decreto 1174 niega lo que dice ahí el 202, está en contravía, tiene diferencias. Entonces, habría que buscar cómo protegerlos allí. Pero obviamente, cómo remunerar también, cómo remunerar el trabajo de la mejor manera y cómo va a ser el porvenir de esas familias. Ese es un poco lo malo de los nómadas, porque son otros más, los jornaleros y otras cosas. Sí. Muy largo el asunto. Okay. Entonces yo le doy la palabra porque... Sí, porque ya tenemos 5 minutos, como que sí me gustaría... Francisco, un minuto para que cierre Percy. Dale. Yo creo que sobre esos jóvenes que emigran hay que buscar mecanismos para que se queden, hay que crear semilleros, hay que crear oportunidades para que no se vaya el conocimiento.
Y sobre el tema de los salarios diferenciales, teniendo en cuenta la productividad, como han planteado algunos señores del Banco de la República, estamos totalmente en contra de esto porque esto contribuye a ampliar las desigualdades sociales en Colombia. Pero no solamente, yo diría que puede haber esquemas distintos porque tienes razón en el sentido de que en el banco se ha hablado de dependiendo de la productividad, pero dependiendo de la ubicación o dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las condiciones, como mencionaba Miguel Morantes, ¿habrá algo que hacer o te parece que no existiría ninguna razón por la cual generar condiciones diferenciales entre el trabajo rural y el urbano? Porque es válida la respuesta, cualquiera de las dos es válida, pero quiero saberla. Hoy, como está planteado el problema en Colombia, o como han planteado algunos analistas, es aquellas zonas marginales que haya menos salarios por una o por otra razón. Planteo el del Banco de la República, porque es la que más se ha discutido. Sí. Pero que en esas regiones haya salarios inferiores al salario mínimo, es ahondar las diferencias. Y creo que lo que se debe buscar es lo contrario, es cómo superamos esas diferencias y no cómo las aumentamos. ¿Cómo las profundizamos? Sí. Bien. Percy, por favor, ya para terminar, y Sí. te agradezco mucho. A ver, hoy tenemos zonas rurales que fueron escenario de la violencia. Están ahí Además, sí. esos municipios. Entonces se comenzó a legislar en perspectiva de darles algunas ventajas, por ejemplo, en el tema del empleo público, a la gente que ha laborado allí, en fin. Lo que el tema diferencial debe pasar indiscutiblemente por ver cómo recuperamos que los jóvenes vuelvan a esos lugares. Es que hoy por hoy la mano de obra son ya viejos, Además, mayores. se ha envejecido, es verdad. Y con dificultades se alquilan, dijéramos, para ese trabajo rural. Así que habría que ver condiciones para ver cuál es la diferencialidad que podemos establecer, pero no precisamente para hacer más precaria y difícil, sino que sirva de incentivo para poder llamar a que los jóvenes vuelvan a apreciar ese trabajo rural y que aprecien indiscutiblemente las comodidades que le pueda brindar la sociedad en materia de servicios públicos, acceso a la educación, etcétera, que les sirva a ellos para entender que es bueno ir a laborar o volver al campo. Y ahí pues está el debate que nos planteó la Corte Constitucional de que tenemos que actualizar, dar cumplimiento a ese artículo 53 de la Constitución Nacional que no hemos podido avanzar para tener ese estatuto del trabajo y que contemple indiscutiblemente la realidad que estamos viviendo actualmente. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. No tengo la menor duda de que esta es una de las conversaciones más importantes que podemos dar en el país. Son de las conversaciones pendientes. Estoy de acuerdo con lo que decía Miguel, con lo que decía Francisco y Percy, en el sentido de que ojalá las tengamos mucho más abiertas, mucho más sinceras, mucho más comunes, mucho más constructivas. Este escenario, el de la Asociación Nacional de Empresarios, tiene siempre y tendrá siempre las puertas abiertas a poder dar estas conversaciones con ustedes. Ya no es la primera vez que hacemos este debate, además, sí recuerdo que alguna vez cuando hice la primera invitación se me sorprendieron, pero luego decidieron aceptarlo irrevocablemente, y yo lo que creo es que además debemos casi que hacernos el compromiso de hacerlo siempre. De cada vez que tengamos esta conversación, cada vez que tengamos este tipo de reunión de asamblea de la ANDI, poder tener la conversación con los representantes de los trabajadores, que sin duda alguna son pues uno de nuestros interlocutores más importantes, pero también con quienes construimos conjuntamente el país. Percy, Francisco y Miguel, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la sinceridad de sus respuestas, por la apertura, por aceptar el debate, por aceptar además eventualmente inclusive la diferencia de opiniones, que es además el escenario en el cual uno construye realmente en una sociedad que por supuesto por su naturaleza es diversa. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.